Comunicación Internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Adriana Braniff como todos los días y te agradezco. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues la historia se sigue poniendo interesante porque ¿cómo ves que ahora Donald Trump está diciendo que le robaron sus pasaportes en esta incautación de cajas en Mar-a-Lago, Pedro? Sí, ahora ya no puede salir del país en su avión. Ese es el problema, que ya no puede salir del país sin pasaporte. Ahora, decía que le robaron todos, que tenía 3. ¿Por qué? Y sí, hay que aclarar por qué tenía 3. Uno de ellos dice que estaba expirado, de entrada, no expirado, pero tiene el pasaporte azul que tiene cualquier ciudadano estadounidense, normal, común y corriente. Puede tener también el rojo, que es un pasaporte que tienen los que viajan para algún tipo de viaje oficial. Podría ser un congresista, el propio presidente, es un pasaporte rojo, y podría tener también el pasaporte negro, que es el pasaporte diplomático. Estos, el rojo y el negro, pues los pudo haber recibido cuando era presidente, y por eso, pues dice que le robaron todos sus pasaportes, incluido el que expiró. Pero bueno, no se ha confirmado esto. De ser cierto, es cierto lo que dices tú. No podría salir del país el presidente Donald Trump. Y otro aspecto de esta historia interesante y preocupante, también por supuesto, es que el FBI, que fue el encargado de hacer este allanamiento ahí en la casa en Mar-a-Lago, pues está siendo atacado por grupos afines al presidente. Está siendo duramente atacado y además pues hay movilizaciones que son para protestar sobre esta redada. Me tocó ver una personalmente aquí en Florida. Movilizaciones en todo el país protestando por esto, protestando en contra del FBI. Y resulta irónico, Pedro, ver este ataque del Partido Republicano, que es un partido que se cataloga como el que promueve la paz y el orden, ¿no? Law and Order, y que está tomando una postura en contra de un organismo, que es un organismo justamente de la paz y el orden, y que será una postura, pues básicamente que ha tenido la ala izquierda, ¿no? Entonces es interesante eso. Y hay que ver lo que pone también el presidente en su red social, donde dice que cosas terribles van a pasar después de lo que sucedió en la redada esta en Mar-a-Lago, Pedro. Sí, tremendo. Digo, obviamente él está tratando de sacarle todo el jugo a esta visita extraordinaria de las autoridades del FBI, haciendo incluso ver que el propio FBI ya no funciona como debió de funcionar o debe de funcionar como una agencia federal de investigaciones que ya no tiene la calidad para poderlo hacer cuando se ha incluso atentado en contra de un presidente de los Estados Unidos. Bueno, aquí se les llama presidente, ¿no? Y dice, esto es el tercer mundo, como haciendo ver que pues esto solamente podría pasar en países que no son Estados Unidos. Pues sí, está pasando y tiene problemas legales el presidente. Básicamente se le acusa de 3 delitos, que es violación a la ley de espionaje, justamente por tener estas cajas que tenía la etiqueta de secreto, ultra secreto, sensible. Esa es una. Podría estar acusándosele de obstrucción a la justicia por no devolver las cajas, y también destrucción de documentos, por esto que hemos platicado, que rompía documentos, los echaba al excusado, etcétera, etcétera. Además del problema que tiene Nueva York con este problema de los impuestos a sus propiedades. Ya fue a declarar, puso la tarjeta del quinto amendment de que no contestó nada, pero bueno, está eso complicado para el presidente Donald Trump. Ahora, por otro lado, también rápidamente, revisé una entrevista que le hacen a Henry Kissinger, el Wall Street Journal, que me pareció muy interesante, Pedro, para compartir contigo. Este hombre, pues ya, ¿no? Mayor, 99 años ya, 99, ex secretario de Estado, ex asesor de seguridad nacional en la era de Nixon, y bueno, hace una recomendación en esta entrevista al Wall Street Journal, una recomendación a Estados Unidos, y dice, no acelerar la tensión con Rusia y China. Esa es la recomendación de este hombre, porque dice que Estados Unidos se está dirigiendo al borde de una guerra sin rumbo fijo. O sea, que deben buscarse, dice Henry Kissinger, opciones, y para eso se necesita un propósito, porque explica que la política exterior es muy sensible a responder a la emoción del momento. Entonces, eso pone focos rojos, lo alerta, y dice que como están las cosas en Ucrania,
pues también habría que tratar a Ucrania como si fuera miembro de la OTAN, que no lo es. ¿A qué se refiere Henry Kissinger? Pues justamente se refiere a que tendrían que defenderlo, aunque no fuera miembro de la OTAN. Así es, el tema de Taiwán también lo toca, por supuesto, y dice que hay que ser muy cuidadosos en las medidas que se tomen que pudieran cambiar la estructura de la relación de Estados Unidos con China. Ya vimos que otra delegación de congresistas ya fue esta semana, y esos son los consejos que da este hombre con experiencia, en su momento también criticado por haber sido el que saboteaba las pláticas de paz en Vietnam, pero definitivamente reflexiones importantes que se dan a 30 años del fin de la Guerra Fría y cuando vuelve a sonar esta terrible amenaza del holocausto nuclear, Pedro. Sí, claro que sí. Siempre un llamado. Fíjate, en mayo del año que viene, Henry Kissinger cumplirá 100 años de vida. Y el hombre acaba de ser objeto de un homenaje por Xi Jinping en Pekín. O sea, llegó a Pekín de visita y el presidente de China, con todo el Politburó y la Casa del Pueblo, le hizo un homenaje y un reconocimiento a este hombre, para mí, uno de los hombres más excepcionales en la vida diplomática de la historia. Sin duda alguna, Henry Kissinger, un gran aportante, por cierto, alemán, aportador de un enorme acervo cultural de todos los libros que hay que leer, por cierto, hay que recomendar su lectura. Es un hombre delicioso, extraordinario en su forma de pensar y de los datos que maneja con gran agilidad. Gracias, como siempre, querida Adriana, pues estaremos al pendiente de todas estas variables que se están poniendo ahí sobre la mesa. Claro que sí, vamos a escuchar estas voces importantes y pues sobre todo porque hay un artículo que se publica que ya no vamos a comentar, pero de la Rutgers University, donde habla de lo catastrófico que sería una guerra nuclear desde el punto de vista de la hambruna mundial que pudiera causar por el daño al ecosistema, por el daño a la capa de ozono. 2/3 de la población mundial, dice este estudio, que está por todos lados, podrían morir de hambre en caso de que se diera algo así. Así es que, pues, hay que escuchar las voces de personas como Henry Kissinger. Ya lo creo que sí. Gracias. Pues estamos hablando de 6,000 millones de seres humanos que podríamos morir por una consecuencia así, de los 8,000 que somos. Gracias, como siempre, querida Adriana. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. ¡Feliz martes! Pues, ¿qué te puedo decir? Ya que queda. Ya que queda. Claro. Feliz martes. Un abrazo, Adriana. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.